Notas de voz. I was following the pack, all swallowed in their coats, with scarves of red tied round their throats, to keep their little heads from falling in the snow. Hola María Eugenia, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. ¿Qué tal, Aldana? Hola Aldana, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? ¿No almorzaste, María Eugenia? Que casi decís buenos días. Lo que pasa es que vos sabés que el globulito del hambre hace que uno diga tantas tonteras. Llegué tan corriendo que uno no sabe ni en qué día vive. Es verdad, hoy es miércoles 18 de julio, te aviso por las dudas. Sí, vaya que lo sabemos, ¿no? Porque es una fecha que se nos presentó un poquitito álgida. ¿Por qué? Después contamos, pero lo más lindo es que hoy tenemos un invitado fantástico. Mira, lo más lindo es que tenemos hoy un invitado fantástico, que es el doctor Mauro Cernotti. Él es médico otorrinolaringólogo, es cordobés, de Villa María, más específicamente, y además es el presidente de la Sociedad Argentina de la Voz, que no es poca cosa. Y esa es la excelente noticia, pero yo tengo una muy mala noticia para darte. ¿No ves que ya tenías que venir a pinchar el globo? Y eso era lo que yo te estaba diciendo antes cuando decía que era 18 de julio y que era un día muy especial. Ya me habías anticipado. Sí, bueno, la mala noticia se la cuento a los demás. No, te voy a tener que dejar sola con la entrevista. No me dejes, vete, olvida mi nombre. No, porque tengo compromisos absolutamente ineludibles, y no me puedo quedar. Y esa es la responsabilidad profesional que a veces nos pasa, que tenemos que, los pacientes nos requieren y ellos están primeros, por supuesto. Lamentablemente no pude decir que no al compromiso que tengo, así que les voy a pedir al doctor después personalmente mis disculpas por no estar presente, pero sé que queda en manos de una excelente entrevistadora. Preguntarle todas las cosas que te pedí que pregunte, por favor. Perdón, ¿quién viene como entrevistadora? ¿Vos? Ah, no, pero ¿en serio? Ay, dijiste así, yo dije, ¿de quién hablará? Bueno, así que ya te dejo. Yo te diría que para que te vayas acomodando, que vayas, testea por favor las preguntas algunas que te pedí que le hagas de parte mía. Voy a dejarle una notita. Vamos escuchando un hermoso tema musical. Sí, un hermoso tema, pero Aldi, no te olvides de ponernos las redes de contacto de nuestros oyentes. Bueno, Debbie, besos grandes y nos vemos el miércoles que viene, ¿verdad? Sí, el miércoles que viene. Como una sola mujer estaré aquí presente. ¿Vos qué estás sugiriendo? ¿Que yo me vaya? No, como una sola mujer yo. Pensé que querías que te dejara sola para que compensáramos o algo así. No, para nada. Siempre te quiero de compañera al lado mío. Que tengan un hermosísimo programa. No los voy a poder estar escuchando en el momento que estén, pero después sí, obviamente, como todos nos pueden escuchar de acá a unos días cuando subamos el programa a las redes. Bueno, será el momento entonces de ver cómo me ha ido solita. Un beso grande, Debbie, que todo salga bien en este compromiso que tenés. Ladies and gentlemen, welcome to the Moulin Rouge. Where's all my soul sisters? Let me hear your flow, sisters. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister, dance, sister, go, sister, soul, sister, go. He met Mama Locked down in old Moulin Rouge, strutting her stuff on the street. She said, hello, hey, Jill, you wanna give it a go? Get you, yeah, yeah, da, da.
money in the garter belts. Let them know we bout that cake straight out the gate. Be independent women, some mistake us for whores. I'm saying, why spend mine when I can spend yours? Disagree? Well, that's you, and I'm sorry. I'ma keep playing these cats out like a car. High heel shoes, getting love from the dudes, 4 badass chicks from the Moulin Rouge. Hey, sisters, soul sisters, better get that dough, sisters. We drink wine with diamonds in the glass by the case, the meaning of expensive taste. You want a inche, ay, ay. Come on. Mocha chocolate. What? Rio Lady Mama. One more time, come on. Christina, Pink, Lil' Kim, Maya, Rottweiler baby, Moulin Rouge, Mr. Mina here. Podés encontrar a Notas de Voz en Facebook, Notas de Voz, Twitter, @Notas de Voz 2017, Instagram, Notas de Voz, o escribiros a notasdevozfono@gmail.com. Tordo, Mauro Cernotti de Córdoba. Buen día, buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, a ver, Mauro, ¿cómo te presento? Ay, qué difícil eso, porque muchas veces me he presentado simplemente como un hincha de Chacarita, que es tristísimo hoy en día, pero yo creo que una forma fácil de decir es que soy un médico del interior bastante raro. ¿Cuán interior? A ver, contá, ¿de dónde sos? Yo soy de Villa María, provincia de Córdoba, una ciudad que no llega a 100.000 habitantes, pero que tiene un radio de influencia bastante grande, en el medio de la provincia de Córdoba. Y estando en el medio de la provincia de Córdoba, ¿cuáles son las bondades, ventajas y desventajas que vos sentís que tiene ahí la profesión? Es una maravilla estar en el medio de la provincia de Córdoba. La realidad es que la vida que tenés en el interior es lo que te da todas las ventajas. Uno puede poner la profesión que quiera en el ambiente que quiera, y realmente lo que ayuda ahí es el ambiente. Es una maravilla, muchísimo más tranquilo, menos ruido, menos locura, menos contaminación sonora, menos de todo lo que tienen ustedes acá. O sea, ya nos mudamos y queremos un poquito de salud, ¿verdad? También eso aporta muchísimo a la salud de la cabeza sobre todo. A ver, contá, ¿cómo es la vida de un médico en Villa María? Bueno,
pregunta difícil para mí, porque como te decía, yo soy un médico bastante raro. O sea, lo que tengo de raro es que hago la medicina mezclada con un montón de actividades. Como médico me levanto muy temprano porque me gusta empezar temprano. A la mañana programo mis cirugías, el consultorio de corrido hasta la tarde, pero no porque me guste hacer horario de corrido, quiero que me queden más horas libres para poder disfrutar del día. Entonces cuando salgo de ahí me puedo ir a buscar a mis chicos al colegio, me puedo ir a trabajar de payamédico, me puedo ir a hacer de bombero, y puedo hacer las cosas que me gustan también. Así que vamos desglosando, payamédico, porque bombero también pega, payamédico. Contá, ¿qué sentís por qué te llama a ser de payamédico? Yo creo que la salud pasa por un montón de cosas, pero el estado de ánimo es fundamental. Lo que le podés brindar a un enfermo con una sonrisa no se lo da ningún medicamento. Y fue algo que siempre me gustó, y que ver a las personas no como pacientes sino como personas en el estado en que están habitualmente, es un estado de sufrimiento o están pasando por una situación que no es la habitual para ellos. Entonces está bárbaro que alguien venga y lo saque de lo que es una habitual internación o un habitual estado de enfermedad. Entonces como payamédico uno le puede aportar eso, dejándolo que la otra persona sea el que trabaje de paciente, y uno en un simple gesto como arrimarse a la orilla de una cama le cambia el día a una persona. Entonces claramente ahí no hay especialidad alguna, sino que pasás por el lugar donde están todos los internados. Todo vas directamente, a mí me encanta mucho la parte de pediatría, porque en realidad el paciente pediátrico te hace aprender a vos a cada minuto. O sea, el paciente pediátrico, la imaginación de un chico es superior a todo lo que se le puede ocurrir a un grande. O sea, cuando uno le propone un juego, el chico te devuelve 3. Cuando uno le propone una idea, el chico te devuelve 5. Pero también pasas por adultos, también pasas por terapia, y a veces nos toca ir a la guardia. Están los casos agudos esperando para ser atendidos, y aunque no crea un simple gesto, también les cambia el día a esa gente. ¿En la sala de espera, por ejemplo? Sí, sala de espera de la guardia, sala de espera a veces de consultorio externo. Sentarse simplemente vestido de payaso al lado de una persona en la sala de espera, a la persona que tiene al lado le cambia la situación, lo desencaja de lo que tiene en su mente como una sala de espera habitual. Totalmente. Y cuando decís nos mandan, ¿quién los manda, cuándo y dónde? No, él nos manda, vamos por gusto siempre, no siempre es a nivel hospitalario. El payamédico a veces puede ir a asilos, hacemos intervenciones en la vía pública. En la vía pública una campaña se puede hacer desde ahí, o simplemente el hecho de salir a la calle a ver cómo está la gente caminando y caminar al lado. O sea, simplemente esas intervenciones cambian el día de la gente. ¿Y quién los entrena? ¿Cuántos son ustedes? ¿Con qué frecuencia se reúnen? ¿Cómo deciden estas intervenciones? Payamédico es una ONG que nace aquí en Buenos Aires y ya está en Argentina, además de difundida por todos lados, ya está en Chile, Brasil y en otros lugares. Tiene una formación que fue lo que más me gustó a mí cuando me empecé a interiorizar en esto de ser payaso de hospital, que es la generalidad. Payamédico a su vez tiene una formación teatral, artística, y una formación en payamedicina. Una vez que terminas toda tu formación, haces una paya residencia, y recién ahí podés intervenir. Siempre vamos acompañados de algunas de las personas que nos formaron, que son ya payamédicos con experiencia, y vamos haciendo nuestro propio camino. Y habitualmente nos juntamos en lo que es hospital una vez a la semana, y llegamos, miramos la grilla de pacientes, repartimos entre todos los que somos, los habilitados para eso son casi 20 en Villa María, y bueno, estamos arrancando, somos bastante nuevos también. Bueno, o sea que este tema de payamédicos bien nos puede llevar a tomarnos un pequeño recreíto escuchando este precioso tema que ya estamos poniendo al aire. On ira écouter Harlem au coin de Manhattan. On ira rougir le thé dans les souks à Amman. On ira nager dans le lit du fleuve Sénégal. Et on verra brûler bomber sous un feu de Bengale. On ira gratter le ciel en dessous de Kyoto. On ira sentir
êtes les étoiles, nous sommes l'univers. Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Oh 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 oh. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume. Oh 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 oh. On dira que les poètes n'ont pas de drapeau, on fera des jours de fête autant qu'on a de héros. On saura que les enfants sont les gardiens de l'âme et qu'il y a des reines autant qu'il y a de femmes. On dira que les rencontres font les plus beaux voyages. On verra qu'on ne mérite que ceux qui se partagent. On entendra chanter des musiques d'ailleurs et l'on saura donner ce qu'on a de meilleur. Oh, quelle est belle notre chance aux mille couleurs de l'être humain, mélangées de nos différences à la croisée des destins. Vous êtes les étoiles, nous sommes l'univers. Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Oh 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 oh. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume. Oh, 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 oh. Vous êtes les étoiles, nous sommes l'univers. Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Oh 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 oh. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume. Oh 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 oh. Notas de voz, un programa apto para todas las voces, un programa apto para todos los oídos. Y estábamos charlando en el break que justamente Payamédicos tiene mucho de esto de las emociones que vive un paciente y que casualmente es lo que lo lleva a una situación de dolencia más de una vez, ¿no? Sí, a veces chocamos con la medicina tradicional, la gente que nos gusta un poco más de lo alternativo en esto de que no todo es orgánico para nosotros. Creemos que lo emocional, hoy en día para mí lo emocional es tan importante o más que lo orgánico, y creemos que mucha gente se enferma por no sonreír a veces. Que es cierto, sonreír hasta reír. Viejas teorías decían que la carcajada libera esas energías totalmente retenidas y que están buscando un lugar de explosión, ¿verdad? Sí, y la verdad, si uno se pone a pensar, imaginarse uno teniendo una carcajada es un placer. O sea, poder añorar reírte a carcajadas con tus amigos, reírte a carcajadas de algo, es un placer. Realmente nos tendríamos que dar mucho más esos placeres y estaríamos todos mucho más sanos. Habría que mimar un poco más al alma y no al cuerpo tanto a veces. Contame, desde tu experiencia médica, ¿cómo lográs ver estos conflictos emocionales en los que te golpean la puerta del consultorio? A ver. A mí me tocó chocarme con la medicina, como digo yo. O sea, cuando la gente empezó a llegar al consultorio, yo ya recibido como médico, me empecé a dar cuenta de que la gente traía un montón de cosas en sus espaldas, un montón de problemas encima, y que muchas veces tenían que ver con lo que le estaba pasando. Entonces, además de empezar a preguntarle a la gente qué síntoma tenía, le empezaba a preguntar cómo está, cómo fue su día, qué le pasó esta semana. Y muchísima gente, simplemente con el hecho de hablar y contar lo que le estaba pasando en esos días, se iba hasta mejor. O se olvidaba de lo que había venido a consultar, y me pasaba mucho con los problemas de la voz, que siempre hablamos. La pregunta que le hacía cuando venían con disfonía es ¿qué le había pasado? ¿Qué no había querido decir? ¿A quién
a quién no le había dicho lo que le tenía que decir, y si me lo permitís, la pregunta que le hacía muchas veces era, ¿a quién no puteaste? ¿A quién no le dijiste lo que te quedó ahí en la garganta? Y la mayoría de las veces la respuesta era inmediata, como que ya lo sabían y necesitaban contárselo a alguien. Eso me llevó a buscar un poco más, a bucear un poco más. Me terminé encontrando dentro de lo que son medicinas alternativas con una que me gustó muchísimo, que es la decodificación biológica. Y terminé estudiando decodificación biológica también. Uy, cuántas puertas se abren acá. A ver, por un lado se me ocurre preguntarte, contame algunos casos de qué tipo de patologías venían o si solo era un dolorcito, pero acabas de tirar un título importante, descodificación biológica. ¿Qué es eso? La decodificación biológica explica que lo que nos pasa a nosotros son respuestas aprendidas de nuestras células, que nosotros reaccionamos a algo. Explica que las enfermedades no son en realidad enfermedades, sino que son soluciones a un conflicto que tiene nuestro sistema nervioso, nuestra cabeza. En definitiva, explica que lo que nos pasa en realidad es lo que nos está enfermando. Y llevado al día a día en el consultorio, lo vemos todos los días. A ver, pero vos decís que las células lo aprendieron recientemente, lo aprendieron con historia, lo aprendieron... ¿Cómo es esto del aprendizaje de una célula? Somos el resultado de miles de años de evolución, o sea, imagínate que el ser humano es un pellizco en el tiempo en la historia del mundo, y la vida que se formó de la primera célula que fue creciendo y que fue aprendiendo para sobrevivir, fue memorizando sus ciclos biológicos, y los mismos conflictos tienen nuestras células, y entonces nosotros podemos disparar una enfermedad como reacciona a algo. Una forma de explicarlo fácil es con un ejemplo de, vamos a suponer, 3 personas que la despiden de una fábrica, que las echan. A una de esas personas no le gustaba trabajar en la fábrica, entonces le soluciona el problema. A otra de esas personas lo toma como una situación no digerida y le da una gastritis. Su cerebro entiende que no digirió algo, entonces produce más acidez para digerir la situación. Y la última podría ser la otra persona, que eso haya sido el trabajo porque soñó toda su vida, y que lo hayan despedido ha sido la tragedia más grande de su vida, indigerible para él, y que termine con un cáncer gástrico, y todos expuestos al mismo problema. O sea, un único disparador, pero cada una de las personas tienen sus células un aprendizaje diferente. ¿Ese aprendizaje es de la vida de cada una de esas personas o trae una historia familiar? Evidentemente trae una historia familiar. O sea, nada aparece mágicamente. O sea, la evolución nuestra viene con nosotros, cargamos, existen las enfermedades familiares, de hecho, y cargamos con muchas cosas de nuestra familia, cargamos con algo de nuestros padres, cargamos con algo de nuestra madre, y con todos nuestros antepasados encima. Aunque no los hayamos conocido, las células lo recuerdan. Exactamente, aunque no sepamos absolutamente nada de ellos, y muchas veces investigando un poco nos empezamos a encontrar conductas que tenemos, empezamos a encontrar el justificativo en por qué tenemos esas conductas. A ver, no sé, dame un ejemplo. Un ejemplo, una persona que sus bisabuelos salieron huyendo de la guerra o huyendo de una hambruna que pasaron en su momento y se fueron. Entonces, a lo mejor en sus células se guarda que tener hambre es muy malo. Esa persona desencadena con el tiempo el hecho de que no poder dejar comida en el plato, una conducta que hay gente que dice, no, yo me como todo lo que ponen, no puedo ver que sobre. Simplemente a lo mejor esa conducta tiene explicación en eso, que alguien en la familia pasó hambre. Y una pregunta, por ejemplo, aunque generaciones sucesivas, posteriores quiero decir, no hayan pasado esa situación, y una cuarta generación puede traer la sintomatología de esa generación que sí pasó hambre. Si se grabó en la célula, posiblemente lo tengan todas las generaciones. No debería saltar así.
pero puede ser que los conflictos que tenga una persona no sean obligatoriamente los mismos del antepasado. A lo mejor tiene conflictos nuevos y son más grandes que los anteriores, por lo tanto no le da importancia o no se manifiesta. Yo siempre, haciendo una pregunta a mis colegas que son médicos, les pregunto: ¿por qué sos médico? Y todos empiezan a contar historia, y en todos los casos a alguien le hizo falta un médico en la familia. Todos necesitaban un médico. Ni hablar cuando en una reunión de otorrinos los senté a todos y le pregunté: ¿por qué sos otorrino? A todos les falta el aire. No solamente, o sea, yo les doy mi ejemplo. Mi papá, audífonos. El papá de mi socio, audífonos. El papá de la otra otorrina que trabaja con nosotros tuvo un problema de laringe. El papá de otro otorrino había tenido un sangrado masivo de nasal cuando era chico. O sea, todos, absolutamente, en una mesa de 10 personas que estábamos, y yo le hice la pregunta, los 10 tenían un conflicto relacionado con la otorrinolaringología en su familia. O sea que, en realidad, habíamos venido a solucionar problemas. Qué increíble, qué maravilloso. Y entonces, a ver, vos decías antes que cuando alguien tiene un problema en su voz, en su sonido, hay que pensar qué no gritó, qué no dijo, qué protesta no se animó a proferir. Y ese es el hoy, ¿sí? El hoy que actúa como un disparador. Y entonces tenemos a una célula que tiene una memoria. ¿Y cómo es la historia? Sí, en realidad lo que vamos a ver nosotros en el paciente muchas veces es el hoy. No sabemos qué pasó, pero lo primero que vamos a averiguar, la paciente te consulta, o el paciente por una disfonía en el momento, por un problema en su laringe, y muchas veces sabemos que la laringe es el espejo del alma, que es la manifestación de nuestras emociones, que una persona a la distancia sabe cómo está el otro simplemente por escuchar su voz. Con esta persona que tenemos adelante y tiene un problema en su voz, siempre hay que hacerse la pregunta de qué le está pasando, por qué llegó a tener ese problema en la voz. Como médicos buscaremos lo orgánico, el reflujo, la lesión en la cuerda vocal, todo, pero podemos dar ese pasito y hacer la diferencia de preguntarle al paciente: ¿qué no querés decir? ¿Qué no pudiste decir? ¿Por qué te callaste? O sea, son preguntas que no van a poder creer cuando tengan adelante una persona y se la hagan ustedes mismos, y cómo le cambia la cara, se dan cuenta que le dieron en la tecla con la pregunta, porque la persona inmediatamente cambia la cara, y no ha pasado que en el mismo momento a veces cambian hasta la voz. Vos querías casos, me ha pasado gente que viene con disfonía hasta que no te puede hablar nada, que viene mal, y vos le pedías cuánto que está, hace 3 días, y bueno, examinás, revisás todo, y cuando sabes que ya viste todo lo orgánico, le decís: y hace 3 días, ¿qué te pasó? Y en el momento que te lo cuenta, le vuelve la voz. ¿Vos sabés que me recordás mucho? Mi primer gran caso, una muchacha que tenía 2 hijos, pero en verdad no tenía 2. Había habido uno en el medio. Y ella estudiaba estando embarazada del tercero, dejó a los 2 chiquitines con la mamá mientras se había ido a estudiar, y cuando regresa, en el saludar a la madre en una situación de plaza, se distraen y atropellan al del medio, al segundo. Y bueno, desarrolló una disfonía muy importante, y con el tratamiento anduvimos muy bien, hablamos de todo esto, pero había días que caía, y vos le preguntabas qué estaba pasando, y o era el cumpleaños, hubiera sido el cumpleaños, o era una fecha referida a todo el accidente, y era siempre la caída en ese momento. Hasta que, bueno, que se pudo poner en palabras todo esto. Cosas así, decís. Es increíble cómo las emociones manejan el cuerpo. No hace falta ser físico nuclear, ingeniero ni médico para darse cuenta cuando una persona está mal, cuando a una persona le pasó algo. Hace simplemente falta escucharla 5 minutos. Y para lo cual hay que tomarte 5 minutos y preguntarle: ¿cómo estás? Qué lindo cierre. Quedémonos pensando en esto.
Figala, señores. De por qué te estoy queriendo, no me pidas la razón, pues yo misma no me entiendo con mi propio corazón. Al llegar la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación. Te quiero, vida mía, amor, te quiero noche y día. No he querido nunca así, te quiero con ternura, con miedo, con locura, solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor ese clavel de tu piel y de tu amor. Vivo igual que un niño, te pide con cariño, ven a mí, abrázame. Porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Y hasta el fin yo te querré. Olé. Te quiero con ternura, con miedo, con locura, solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor ese clavel de tu piel, de tu amor. Mi voz igual que un niño te pide con cariño, para mí abrázame. Porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Y hasta el fin yo te querré. Y hasta el fin yo te querré. Ale. Yo te querré. El Figala, digo el Figala, señores, los monstruos de los monstruos. Muchísimas gracias. Cuántas cosas que charlamos en estos temas que están corriendo. Y me decías, ¿cómo es esto del pensamiento médico ante ante un paciente? ¿Cómo lo encarás? No, yo lo que decía es que los médicos somos muy médicos. Lamentablemente parece que nos han elegido para ser robot médicos, y uno ya está pensando cuando viene un paciente con una disfonía, uno se le mete en la cabeza cuando escucha la voz el hecho de querer saber qué tiene en esa cuerda vocal o qué pasó. Entonces, después de toda una anamnesis, de charlar con el paciente, uno quiere ver la cuerda vocal, entonces quiere ver la imagen con el fibroscopio que justifique la voz. Y ahí nos pasan varias cosas. Una, miramos la cuerda vocal y la cuerda vocal está maravillosa y el paciente tiene una disfonía espantosa. Entonces, ahí no nos encaja nada y todo el arte de la medicina empieza a diluirse. La otra que nos puede pasar es que encontremos una lesión y nos justifiquemos nosotros, digamos que bárbaro, yo había pensado esto, y la otra que encontremos algo más grave todavía con una voz que decís, bueno,
con esta lesión debería tener una voz peor. Nos pasa al revés, que nosotros, la misma fono que trabaja con nosotros nos dice, Mauro, este diagnóstico no coincide con la voz, fíjate de buscar tal cosa, y si te lo dice ella, tenés que creerle y tenés que ir a buscarlo, porque ella está todo el día con el paciente trabajando y sabe cuando terminó una lesión, cuando se acabó, cuando el paciente está usando de forma correcta la voz y cuando no. Un poquito eso, nosotros somos muy mecánicos en el hecho de ir a buscar una lesión. En el momento que no encontramos la lesión, disfonía psicógena, y se nos acaba el papel como médicos. Y esto que tienen las cirugías, pregunto, por supuesto que una vez que se desarrolla una enfermedad y tenés que actuar porque hay riesgos, ¿sí? Es indiscutible, pero hay otras cirugías que yo a veces digo tienen que ver con el pensamiento mágico. Si hago esto me deshago del problema y puedo volver a una vida sin esto que estoy acarreando. ¿Vos lo visualizás así como estoy pensándolo yo o nada que ver? Yo creo que cuando el paciente llega a una cirugía tiene que llegar con el final de su conflicto junto. O sea, que el médico sea el que termina de solucionar su problema que ya estaba solucionado en su cabeza. Si yo le opero a un paciente que no solucionó el conflicto, va a volver a su disfonía o a su patología a largo plazo, porque no le estoy dando una cura a lo que le produjo la enfermedad, sino que le estoy sacando la lesión que le produjo la enfermedad. Pero la enfermedad va a seguir, su conflicto va a seguir estando. Entonces, a veces trabajar en equipo, trabajar en conjunto y preguntar más sobre qué le está pasando al paciente ayuda a tener mucho mejor posquirúrgico y muchos mejores resultados. ¿Y tu equipo está integrado por quiénes? El equipo mío está integrado por todo el que quiera trabajar con el paciente, esa es la realidad. El equipo laringio, nosotros somos de un lugar muy chico donde nosotros decimos, yo no puedo hacer laringe, solamente soy un todólogo. Nosotros hacemos todo en el interior, lo que viene lo tenemos que hacer porque no tenemos la posibilidad de super especializar en algo porque somos pocos y porque tenemos que ver todo el espectro de patología, niño, adulto, todo lo que viene. Entonces el equipo está formado siempre por la fonoaudióloga, el otorrino, y depende el paciente que tengamos adelante también, porque si el paciente tiene una patología oncológica, ya interviene también psicología, ya interviene el oncólogo, ya intervienen otros factores. Y si el paciente que tenemos adelante es un cantante que la mayoría de las veces sabe mucho más de voz que nosotros los médicos, sabe más de música que nosotros los médicos, en esos casos también a veces requerimos una profesora de canto que nos ayude o alguien que nos enseñe un poco a nosotros, porque el mismo paciente viene y me dice, mira, tengo un problema acá, y el acá del paciente es tan preciso que a mí me cuesta verlo, es un pasaje de una nota donde mi oído no es el oído ideal para escuchar eso. La fono lo escucha, la profesora de canto lo escucha y para mí está cantando maravilloso y el tipo dice, yo tengo un problema acá y yo tengo que tratar de solucionarla eso, entonces tengo que sumar gente que me ayude al equipo a solucionar el problema. Vos me recordás en un momento muy álgido de mi vida, y hablo de mí porque es fácil no ser indiscreto con otros, es mi caso. Hice esbozo nodular. Y yo ya era una fonoaudióloga que trabajaba el día entero rehabilitando voces, entonces voy a ver a un otorrino y me dice, ¿por qué viene? Y le digo, porque tengo esbozo nodular. Y me mira y me dice, ¿con esa voz? Esa no es voz de esbozo nodular. Le digo, pero tengo un esbozo nodular. ¿Y por qué dice que tiene un esbozo nodular? Me preguntó. Entonces le digo, porque hay notas, yo trataba de explicarle, pero me refería al pasaje, hay notas que no puedo cantar. Y me dice, ese no es un diagnóstico de esbozo nodular. Entonces me pone la fibro y me dice, ¿sabés que tenés esbozo nodular? Y le digo, ya sé que tengo esbozo nodular, por eso vine a confirmar que tenía esbozo nodular. Y es esto, hay que reconocer que el cantante sabe que si antes podía hacer determinadas cosas, el actor, el doblajista, cualquier profesional de la voz, sabe que si siempre pudo hacer algunas cosas y hoy
hay algunos de esos sonidos que están vedados y hay que encontrar la razón del por qué están vedados. En este caso, una primera razón que es lo anatómico que uno puede encontrar, la enfermedad. Pero, como bien decís, ¿qué es lo que está expresando ese esbozo nodular? ¿No es cierto? Y siempre también preguntarle al paciente ¿para qué le sirve su enfermedad? ¿Para qué le sirve esa disfonía? Hay veces que la gente se queda difónica para no decir algo que va a armar un tremendo lío en la familia, hay veces que se queda difónica porque no cree que vaya a dar con su rol profesional para tal evento, entonces se queda difónico antes. Hay que preguntarle al paciente eso, ¿para qué te sirve estar difónico a vos? ¿Me recordás con esto que acabas de decir a una colega en la salud, pero psicóloga, psicoanalista, que se especializa en futbolistas? Entonces siempre decía, cuando los ligamentos se rompen, no se rompen por casualidad, es porque en algún lado temía no poder rendir con el rol al que iba a tener que responder en breve, y es mucho más fácil decir no pude y me tuve que ir antes porque se me rompieron los ligamentos, que decir me probé y fallé, por ejemplo. Una razón, ¿no? Esa me hace acordar que no recuerdo si fue Bilardo el que decía, ¿qué calentá? Dice, entra, dice, corre, dice, ¿alguna vez viste un ladrón huyendo que se desgarre? ¿Cuándo calentaron? Dice. Me hace reír porque nosotros somos los que decimos calentá, como hacen los futbolistas, y vos estás diciendo lo opuesto, y tenés tanta razón, porque es lo mismo que yo a veces digo. ¿Alguna vez viste a los del Mercado Central que gritan, bájame 2 cajas de cebolla, 1 de papa y 3 de alcauciles, que se queden difónicos? No les sirve quedarse difónicos a ellos, no les sirve para nada, no se quedan difónicos. Bien, y entonces cuando vos decís hay que pensar en todas estas otras situaciones que le está pasando, no tenés, porque nombraste al psicólogo dentro del equipo oncológico y dentro del equipo normal de simplemente un esbozo nodular, ¿se necesita o podría necesitarse un psicólogo? Como podría, hay que ver si el paciente acepta, porque esa también es la otra realidad. A un paciente que uno trata de explicarle que esto tiene un componente emocional que le está perjudicando, no siempre acepta tener una ayuda de un psicólogo, ni hablar de nombrar la palabra psiquiatra, porque la gente psicólogo, psiquiatra es sinónimo de locura. Entonces hay mucha gente que ni siquiera acepta que se lo sugieras que tiene que ir a un psicólogo. Entonces uno tiene que tratar de amoldarse al paciente que tiene adelante y tratar de ofrecerle las herramientas para que el paciente se cure de la mejor forma que pueda. A veces es a través de la medicina, a veces a través de la decodificación biológica, a veces a través de escucharlo solamente, o de abrirle el juego, de decirle, mire, consulte también a un psicólogo, consulte, yo creo que te puede ayudar más que yo otra persona. La realidad es esa, o sea, hay que tener una visión más integral de lo que es un paciente. La persona que se nos sienta adelante tiene un backup de cosas, tiene su vida, sus creencias, sus reacciones, sabe cómo va a reaccionar a una pregunta, porque ya se le hicieron antes, o puede que lo desencajes completamente con alguna cosa simple que nunca le pasó en su vida. Pero uno tiene que tratar de saber quién tiene adelante para poder solucionarle el problema, o cómo es la persona, a qué está preparada, o cuál es su preparación para recibir información. No le puedo tirar a una persona que tiene una patología, a lo mejor, decir, mirá, vos tenés esto, un nódulo, porque el nódulo, para los que conocemos, parece algo benigno, pero hay muchas personas que creen que el nódulo es un cáncer. Qué cierto esto que acabas de decir. La gente fantasea muchísimo, mejor dicho, le teme al cáncer en general. La población, lo sabemos, en la campaña Día Mundial de la Voz, nosotros sabemos que, por ejemplo, una de las cosas que nos mueve es el tomar los cánceres a tiempo, pero sin embargo no lo podemos decir porque la gente ante la palabra cáncer se asusta y huye, ¿verdad?
¿Qué pasa con estas, punto uno, esta tendencia a pensar que todo puede malignizarse, y qué pasa cuando realmente estás ante un enfermo oncológico? Una cosa es la connotación que tiene la palabra cáncer para todos. Realmente uno piensa en cáncer y la asocia a muerte directamente o algo gravísimo, salvo cuando tiene el horóscopo, pero el resto de los cánceres son malos. La gente lo piensa así. Si nosotros usamos palabras que a la persona lo pueden llegar a hacer pensar que tiene algo grave, le estamos nosotros creando un conflicto con el diagnóstico, le estamos creando un problema nuevo. El paciente vino porque tenía una disfonía y yo le dije la palabra nódulo sin explicarle que es algo simple y benigno, y el tipo se va del consultorio creyendo que tiene un cáncer en la laringe, porque su cerebro asoció nódulo a cáncer y nunca preguntó qué es lo que tenía del pánico que le agarró en el momento. Entonces se van a una segunda consulta a otro lado, porque nos pasa a nosotros que recibimos pacientes y dice, doctor, estoy desesperado, tengo un nódulo en la garganta. Entonces nosotros tratamos de bajarlo a tierra y explicarle que no tiene nada, pero el conflicto del susto, el miedo y la situación horrible que pasó, porque le dijeron que tenía algo que para él es gravísimo, no se lo quita nadie a eso. Es tan cierto que nos pasa a nosotros acá, llegan asustadísimos con el diagnóstico nódulos, y vos le preguntás, ¿pero te explicó el médico qué son los nódulos? No. Entonces vos te das cuenta que hubo una situación de miedo que generó una pared y una falta de comunicación entre ambos, y esa persona, hasta que llegó a mi consulta, estuvo pobrecito, angustiadísimo, tratando de dilucidar qué pasaba con esos nódulos, ¿no? Y lo que habrá pasado por la cabeza de esa persona mientras tanto. Imagínate que ya estuvo escribiendo el testamento, dejó todo anotadito, empezó a preocuparse por cosas que no había visto nunca en su vida, hasta que alguien le dijo, no tenés nada. Es así, es así. ¿Y si el paciente es oncológico? Al paciente oncológico, lo primero que hay que explicarle es que no le estamos dando una sentencia a muerte. O sea, tener un cáncer agarrado de tiempo es curación. O sea, si uno le hace entender para qué tiene el cáncer el paciente, para qué le está sirviendo el cáncer ese, para qué su organismo le mandó más células a ese lugar, con tratamiento muchísimos cánceres se curan, pero si mientras sigamos dándole a la gente un diagnóstico de tiene cáncer y le pongamos cara de lápida, sonamos. Entonces el paciente cuando viene, tengo un paciente oncológico, tengo un caso esta semana donde le tuve que decir al paciente, mire, la biopsia dio una tumoración, la tumoración es un crecimiento de células, el crecimiento de células cuando no está controlado son crecimientos de células que se consideran malignos, y la paciente estuvo escuchándome todo el tiempo para decirme después, pero ¿tengo cáncer o no tengo cáncer? Lo único que quería escuchar era si tenía cáncer o no tenía cáncer. Le digo, tiene una lesión tumoral. Dice, si vos le nombrás la palabra cáncer, la paciente se va con que tiene cáncer y se va a acabar el pozo. Si vos le decís que tiene una lesión tumoral, o se lo explica de otra forma, que tiene tratamiento y curación, y después, obviamente, la paciente, nadie es tonto, va a saber que es un tipo de cáncer, no es lo mismo. No es lo mismo porque se va con otra expectativa, se va a ver un médico para que lo trate, no para que le haga la quimio, se va pensando cómo va a ser la curación, no cómo va a ser la peluca que se va a tener que comprar. O sea, la realidad es que el peor enemigo nuestro es nuestra propia cabeza. Nunca nuestra cabeza va a pensar fantástico cuando le demos una noticia y cuando tengamos una duda. Por supervivencia va a elegir la peor de las opciones. Va a decir, uy, tengo lo más grave. Y después cuando no es grave, bueno, no es tanto entonces. Pero nuestra cabeza siempre nos juega en contra en todo. Esa es la realidad. Ay, querido Mauro, no sabés lo que me interesa todo lo que estás diciendo, pero se nos acabó el programa. Se nos acabó el programa y vos vas a perder el micro de regreso a tu pueblo. Me escucha Río Cuarto y me matan como un pueblo. Así que a Río Cuarto, a Villa María. Así que volando nos vamos a tomarnos el micro. Ya te volveremos a tener, Mauro. Te quiero dar las gracias por todo esto que nos enseñaste hoy. Y bueno, buen viaje.
Muchísimas gracias, y toda la gente que nos escucha mi voz que no es linda, son mentiras, es que las emociones manejan la voz y estoy muy emocionado, entonces por eso me sale así fea, gangosa, no se preocupen. Mi voz es mucho más linda en vivo y en directo. Un beso a todos y muchísimas gracias. Una voz hermosa, estimado Mauro Cernotti, una voz que llega al alma. Nuevamente muchísimas gracias. Y a todos los demás los invitamos a volver a escucharnos el miércoles que viene a las 19 horas, como siempre, aquí en Radio Talk. Gracias, Aldana. Gracias, Mauro Cernotti. Hasta el miércoles. Notas de voz. Notas de voz. Notas de voz.